Segunda y última parte del práctico 4, tal como lo habíamos adelantado. Ahora vamos a hacer hincapié y poder mostrarles desde el desarrollo del Excel los certificados que la empresa que resultó adjudicataria va a ir presentando y el análisis si corresponde o no, el enfoque de la redeterminación y cómo ponerlo en práctica, ¿no? En el caso de que esto suceda. Bueno, en primer caso, el certificado número 1, lo que hacíamos para poder de alguna manera cotejar si se concreta el aumento de precios que es necesario para poder pretender una redeterminación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que lo vamos a hacer en todos los casos, entonces con lo podemos tener bien en claro y después van a ver que es muy similar, cambian solamente los periodos, lo que es el mes base y el mes de corte. Recuerden, por todo lo que ya han visto, que siempre el mes base es el mes del acta de apertura de sobres, o el de la última redeterminación, si es que hubo. En este caso, es el primer certificado, con lo cual vamos a comparar el mes base, que resulta ser el mes de junio 2017, donde sea la apertura de sobres, con el mes límite o mes corte, en este caso, que sería el que presentamos el certificado número 1, que es septiembre de 2017. Esa comparación, sobre la base de los costos en cada uno de estos periodos, permitirá conocer cuál es, en primer lugar, el coeficiente de variación directa. Es decir, qué incremento de costos encontramos en este rango de periodos. Si ustedes lo quieren entender fácilmente, porque por ahí con un ejemplo bien sencillo y redondo se comprende, imagínense que, como está exhibido acá en el cuadro que ustedes tienen, donde todos los datos, o sea, todos los insumos fueron un dato del ejercicio, al igual que la ponderación de los mismos, y los valores de los precios en los costos de estos insumos en cada uno de los meses que necesitamos. Eso es información. Imagínense, para que se entienda fácilmente, que yo quiero sacar cuál es el coeficiente de variación directa en, por ejemplo, la mano de obra, si, como en este caso, yo sé que en septiembre de 2017 el valor era 150 pesos, y comparativamente cuando hago el análisis del mes base, que sería en este caso junio de 2007, estuviera en el orden de los 100 pesos. Bueno, yo sé que comparar cuánto es la relación del valor que tiene en el mes de corte respecto del valor que tiene en el mes como punto de partida, que es el mes base, en este caso junio, me da un índice del 1,5, es un coeficiente que me refleja un 50% de incremento. Es decir, aumento de 100 a 150. Claramente en ese ejemplo se nota que es un 50% más. Bueno, de esa forma, como en este ejemplo tan sencillo, se corrobora que en este caso la mano de obra aumentó un 1%. ¿Por qué? Y porque se incrementó de 1.158 a 1.172. Hice el coeficiente de uno versus el otro, como lo ensayé recién acá, y me da 1,01. Y lo mismo pasa con la albañilería, con carpintería, con andamios, con todos los insumos. Que cada uno de ellos tienen un distinto coeficiente de variación directa, porque bueno, puede haber variado el aumento en el costo de otra manera, no en todos igual. Esa es una parte de la historia. La otra es que yo quiero conocer cuál fue el coeficiente de ponderación en función a la variación directa. Y eso se obtiene multiplicando la ponderación de insumo respecto, o sea, lo que representa la mano de obra respecto del total. En este caso es un 26%, 0,26. Y esa ponderación de insumo, multiplicarla por el coeficiente de variación. Entonces, si yo hago 0,26 por 1,01, me da que la ponderación es un poco más de 0,26, 0,2631. Y así con cada uno de los insumos, que tienen una ponderación y que tienen un porcentaje o coeficiente de variación, de acuerdo al trabajito que recién terminamos de hacer. Entonces, ¿qué termino de conocer cuando hago cada uno de estos insumos esa tarea? Termino de conocer que en un contexto de estabilidad, si yo tuviera por sumatoria que la ponderación de todos los insumos me dan 1 como coeficiente, que es el total de cada uno de ellos, en su grado de ponderación respecto de lo que necesito,
Si llego a un coeficiente de ponderación donde no hubo, hipotéticamente, ¿no?, ninguna variación de precios, la suma me daría 1. Es decir, 1 versus 1, ¿por qué? Porque no hubo ningún cambio de precios. Como acá lo hubo, no son los mismos precios en el mes base que en el mes corte, el incremento, una vez que lo ponderé, me llevó de 1 a 1,0261. Vale decir, tengo un ajuste o un aumento en los precios que me representa el 2,61%. Como ustedes ya a esta altura lo conocen, por lo que hemos desarrollado, por lo que han visto en las clases y demás, referido a obras públicas, para que me permita el decreto poder sostener un pedido de redeterminación, ese porcentaje, ese índice debe representar y superar un 5% para que pueda pretender un ajuste de precios. Como en este ejemplo y en este primer certificado, comparativamente entre septiembre y junio, no se constata ese grado de aumento, entonces ustedes verán que el 0,0261, que sería en términos de porcentaje el 2,61%, no supera el límite de admisibilidad. El artículo 3 del decreto 691 me limita. Y si yo no supero ese valor, cosa que acá claramente no lo supero, no puedo pretender ningún tipo de ajuste en el certificado. Entonces, conclusión, certificado número 1, con un valor original de 1.606.000, después del análisis, no corresponde aplicar ningún tipo de redeterminación, con lo cual queda en el mismo valor que inicialmente está planteado. Como les decíamos en el bloque anterior, cuando tenemos que ir por cada certificado de obra que vamos, digamos, presentando, pretender cobrar, lógicamente, porque es trabajo realizado y que quiero cobrar como contratista, la administración, por medio de las pautas que tiene el contrato de obras públicas y dentro de las distintas garantías, va a aplicar la garantía que conocemos como fondo de reparo. Estuvo estipulada en las cláusulas como un 5,5%, con lo cual ese porcentaje aplicado al certificado, que no varió, porque como vimos y desarrollamos no corresponde redeterminarlo, me da 88.330 pesos. Esto en lo atinente al primer certificado, el que se presenta en el mes de septiembre. Ahora bien, si avanzo con la obra y llego a la instancia del segundo certificado, esto es, certificado que se presenta en el mes de enero, vuelvo a hacer el enfoque y el análisis que anteriormente explicábamos, pero ahora ya no va a ser comparativamente junio con septiembre, sino va a ser junio, porque no varió el mes base en función de que todavía no logré ninguna redeterminación, entonces sigue siendo el mismo punto de partida, pero lo que varía es el mes de corte, porque estoy ya en el mes de enero. Y ahora quiero encontrar y ver si hay una variación en este rango de fechas. Entonces, una vez más, aplico el coeficiente de variación directa, ensayo lo que hoy explicamos, y me encuentro con, en cada uno de los distintos insumos, un coeficiente diferente. Hago la ponderación y encuentro, después de llevar a cabo todas estas cuentas, que paso de 1 a 1,1272. Es decir, ¿hubo ajuste de precios? Hubo ajuste de precios. Pero a diferencia del certificado anterior, sí estoy superando el mínimo que me piden para entrar en la alternativa de redeterminación. En este caso, claramente, estoy en un 12,72%. ¿Supera el 5? Sí, claramente. Entonces, lo que establece el decreto 691 en el artículo 23, cuando esto ocurre, el 90% de ese porcentaje de aumento es lo que se va a considerar para los efectos del factor de adecuación de precios. ¿Por qué? Porque hay una adecuación provisoria que se hace sobre la base del 90% del ajuste que determinamos. En este caso, determinar el 90% del 12,72 termina dando un pequeño margen menos, ¿sí?, de ajuste, que en lugar de trabajar con el 12,72, trabajamos con el 11,45. No hice ni más ni menos que 0,1272 por el 90%. Una simple cuenta de proporción. Ahora bien, pensemos en términos de cómo vamos a aplicar este ajuste. Bien, el contrato inicialmente tiene un importe de 14.817.000. Perfecto. Ese contrato, en esta ocasión, tuvo para el certificado número 2 la presentación de un certificado anterior, el cual lo tengo que descontar porque fue ya, digamos, obra ejecutada
y certificado presentado. No tiene ningún ajuste, porque como vimos no correspondía ajustarlo, con lo cual ese certificado número 1, partiendo del total, lo debo descontar y llegar al monto que parte del contrato en estos momentos está sujeto y es susceptible de ser readecuado en materia de precios, con la adecuación provisoria número 1. Bueno, hago la diferencia entre los 14 millones y el millón del certificado número 1. Esa diferencia que me da 13.211.000 es la que está sujeta a el coeficiente del 11,45%. Aplico ese porcentaje de ajuste sobre el saldo que corresponde actualizar, y como verán, los 13 millones por el 11,45% me está dando una primera adecuación provisoria de 1.512.018,29. Entonces, ¿a qué nuevo valor del contrato llego? Si el contrato inicial era de 14.817.000 y ahora se termina ajustando en 1 millón aproximadamente, ¿no? 1,5 millones. Bueno, sumo los 14 más el 1,5 millones y el nuevo monto del contrato, ahora, después de este ajuste que por primera vez hago, está en el orden de los 16.329.018,29. Bien, seguimos. Con respecto a, y avanzando ya a la parte final de lo que le pedíamos, pero que viene en ocasión de lo que estamos haciendo, nos preguntábamos, si hay ajuste y hay adecuación provisoria, y el valor del contrato inicial se ajusta, ¿no debe ajustarse alguna garantía? Claro, se debe ajustar la garantía de contrato. ¿Y por qué? Y porque yo la garantía de contrato inicialmente la hice por el valor del contrato a razón de un 5%. Entonces, ¿por cuánto la constituí? Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos la parte anterior, eran 740.850. Si ahora el contrato ya no es más 14, sino es 16, la garantía tendría que ser un poco más. ¿Cuánto más? 75.000 pesos más. ¿Por qué 75.691? Fácil, porque del valor que ajusté el contrato, o sea, de lo que ya tenía, le ajusté 1.512.000, bueno, aplico el 5% del 1.512.000. ¿Para qué? Para que esto que está acá se incremente con los 75 y realmente represente el 5% de 16, que es el nuevo valor del contrato. Perfecto. Entonces, tengo el nuevo valor del contrato, una vez que lo ajusté por la adecuación provisoria 1, tengo una adicional a la garantía de contrato que inicialmente hice, por lo que ahora aumentó, y me llega el momento de decir, bueno, ¿cómo cobro este certificado? Bueno, este certificado, así como el anterior era directamente el valor que tenía menos el fondo de reparo, acá hay que tener en cuenta que el valor del certificado por el cual la empresa se presenta en la segunda instancia es 1.265.385, estos datos del ejercicio, ¿sí? Datos del enunciado que nosotros le damos. Ahora bien, este valor, sí, a diferencia del certificado 1, tiene adecuación. ¿Qué adecuación tiene? Y tiene una adecuación que consiste en un 11,45%. ¿Sobre qué? Sobre el certificado. Entonces, el nuevo valor, ya incluida la adecuación, va a ser 1.410.000, producto del valor original más el 11,45% del ajuste que habíamos determinado. Entonces, estoy en presencia de un certificado actualizado de 1.410.210,17. Bien, el fondo de reparo, ¿cómo lo aplico? Como lo hice en el caso anterior. Lo que pasa es que en el certificado 1 lo hice sobre el valor original, porque no llevaba ajuste. Ahora en el certificado 2, el 5,5% lo voy a aplicar sobre el 1.410.000. ¿Por qué? Y porque el monto original se actualizó. Y se actualizó acorde a ese trabajito de redeterminación de precios. Por eso que me da 77.561,56. ¿Se entiende? Bien, una aclaración antes de avanzar al certificado número 3. Este valor que ustedes ven acá, el de 1.265.385, cuando fuimos analizando acá arriba cómo hacer el ajuste, nosotros restamos solamente el certificado número 1. Alguno preguntará o pensará, ¿y por qué no restamos también el certificado número 2? Porque el valor del segundo certificado no lo restamos en tanto en cuanto el pedido se realiza en el mismo mes en que se verifica el aumento de precios. Si uno hiciera la redeterminación en un mes posterior, se hubiese restado. Pero como lo estamos presentando en el mismo momento, en este caso en enero de 2018, que es cuando se verifica, ese certificado no se descuenta para que el monto del contrato, que en este caso sería el total menos el primer certificado, se pueda ajustar por el coeficiente que determinamos como factor de adecuación. Piénsenlo de esa manera y van a ver que lo vamos a reiterar nuevamente cuando venga el siguiente certificado. Vamos a avanzar al punto 4, certificado número 3.
nuevamente el encuadre, ahora el mes base va a ser enero, porque sí hubo una redeterminación anterior, y el mes de corte va a ser abril, que es la época en la que se presenta este certificado. Certificado 3 del mes de abril se compara con el último valor que fue, digamos, el que llegamos a redeterminar. En este caso, el nuevo mes base ya no va a ser el que arrancamos con la apertura de sobre, sino el último que hubo redeterminación de precio. Fue el que recién mostramos que era el mes de enero. Comparo, si yo miro 1400 contra 1253, veo que hay aumento, hago el coeficiente de variación directa, me da 1,12. Lo mismo con todos los demás. Y luego aplico la ponderación. Lo mismo que veníamos desarrollando hasta ahora. Vuelvo a comparar y de 1 pasé a 1,1207. Entonces, haciendo esta tarea, constato en el mes de abril que al certificado número 3 le debería corresponder una vez más, y corresponde que pida, la readecuación de precios. ¿Por qué? Porque estoy por encima del 5%. Una vez más, sabiendo que el artículo 23 me limita a poder readecuar hasta el 90% de adecuación provisoria, este 12,07% se reduce al 10,87%. Nuevamente, mostrando para que ustedes vean que es el 90% de 0,207, que me reduce el factor de adecuación al 10,87. Bien, pensemos nuevamente en actualizar el valor del contrato. Una vez más, ¿cuánto era el valor del contrato a la instancia anterior, después de haber hecho un ajuste? Bueno, pasamos de los 14 millones y fracción, le hicimos un ajuste, llegamos a 16.329. Bueno, sobre ese valor, que fue el último que actualizamos, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que a este momento ya pasaron dos certificados. Uno normal, o sea, sin ajuste, 1.606.000, el que vimos en la primera parte del desarrollo, y el que recién terminábamos de hacer, sí actualizado, porque había redeterminación, por 1.410.000. Es decir, ¿cuánto es el saldo susceptible de volver a pretender hacer una readecuación? El valor nuevo del contrato de 16 millones, que habíamos terminado de ver, menos los dos certificados, uno sin actualización y otro con actualización o con ajuste de precio. Esa resta me da 13.312.808,12. Bien, ¿qué porcentaje le voy a aplicar? Bueno, como veníamos viendo hasta ahora, el que recientemente pudimos determinar, que es el 10,87%, ¿sí? Sobre la base del 90 de 0,1207. Bien, entonces, hagamos la cuenta. Sobre 13 millones, que es el valor susceptible de adecuación, el 10,87% me determina un ajuste de 1.446.000. Entonces, ¿cuánto me aumentan el valor del contrato? Y estaba en 16.329, en términos de millones, más el 1.446.000, que ahora determiné como adecuación provisoria 2, llego a un total, y actualizado del monto del contrato, de 17.775.784,14. ¿Cómo lo puedo corroborar? Bueno, si lo hago por tramos, si empecé con 14.817.000, en la adecuación, la primera que pudimos hacer, sumé 1.512.000. En la que recién acabo de hacer, sumé 1.446.000, a la larga me termina dando por sumatoria de cómo arranqué a cómo llegué, el mismo valor que el que estamos enseñando o mostrando en este cuadro. Bien, estamos tranquilos que vamos con los números coincidentes. Al igual que en la etapa del certificado 2, corresponde aplicar la garantía de contrato en la parte que aumenta el contrato que aumenta 1.446.000, entonces el 5% de ese 1.446.000 me termina dando otra parte más de garantía de contrato que sumo a lo que ya tenía. Corresponde. Y la parte del desarrollo en cuanto al cobro del certificado, como explicamos en el paso anterior, certificado 2, bueno, ¿cuánto es el monto original del certificado 3? Estaba pautado en 2.200.000. O sea, el momento en que presento certificado tiene ese valor. Ahora bien, como a este momento, que es el periodo abril 2018, estoy atravesando, o he constatado que existieron una readecuación provisoria, la número 1, y una que recientemente terminamos, la número 2, la número 1 por el monto del porcentaje de exactamente 11,45, y la actual por el 10,87, bueno, a ese valor de 2.200.000, primero lo actualizo por el porcentaje de adecuación provisoria número 1, y luego la actualizo por el porcentaje de adecuación provisoria del número 2. Con cada una de esas adecuaciones,
voy de 2.200.000 a un total de 2.690.000. ¿Por qué? Porque sumo los tres importes. El original, el porcentaje de ajuste en la primera redeterminación y el porcentaje de ajuste en la segunda redeterminación. En ese total de 2.690.877,63, certificado 3 actualizado, aplico el 5,5 del fondo de reparo. Si ustedes ven y analizan, estamos haciendo lo mismo en cada uno de los certificados. Lo que pasa es que a medida que van avanzando, bueno, como en este caso me voy encontrando con que el valor original se va incrementando por la cantidad de provisorias y porcentajes que voy acumulando. Pero siempre aplico el fondo de reparo sobre el valor final del certificado, tenga o no tenga actualización. Nosotros nos tocó ver que el primero no lo tenía, ya el segundo sí, y el tercero también, las dos anteriores. De esta forma, lo que hace la administración es, el comitente, ¿no? Va acumulando entre cada uno de los certificados el fondo de reparo para disponerlo en caso de necesidad, como garantía. Y una vez más, aclarando lo que mencionábamos anteriormente, en este caso se repite lo mismo, porque si acá yo tengo el valor actualizado del contrato y le ajusto o le descuento, porque ya se ejecutó la obra, la fracción del certificado 1 y la fracción del 2, ¿por qué no descuento el 3? Nuevamente, lo que decíamos en el anterior, porque el valor del tercer certificado, o sea, estos 2.200.000, no se restan en razón a que el pedido de redeterminación se hace en el mismo mes en que se verifica el aumento de precios. Entonces, resto los anteriores. En este caso, para mí, los anteriores, para nuestro ejemplo, eran el 1 y el 2. El 3 todavía no. Bueno, de esta manera, ustedes pueden ver y controlar cómo es que vamos desarrollando las redeterminaciones cuando corresponden, y cuando no lo es así, porque no se alcanza el límite permitido, bueno, constatar que no se alcanzó, que fue lo que pasaba en el primer punto. En el punto siguiente, que era el certificado número 4, no lo desarrollamos ni hacemos ninguna determinación, porque como explicábamos en el tramo anterior de este ejercicio práctico, no estábamos en posibilidad de hacerlo en virtud de que el contratista no cumplió con la curva de inversión en cuanto a la fecha en que presentó el certificado y ejecutó la obra, sino que venía con una demora imputable al contratista. Es una penalidad que estaba establecida en el decreto 691, por la cual no puede pretender la redeterminación de precios. Por eso que no está todo este esquema desarrollado, bueno, no tiene sentido. Estaba aclarado en el tramo anterior del desarrollo del práctico que así era la respuesta a esa consigna. Así que bueno, de esta manera creo que quedó en claro, o por lo menos traté de no solo mostrarles, sino darles un panorama de cómo lo fuimos resolviendo a cada uno de los certificados 1, 2 y 3 de esta obra, y cómo incide tanto el ajuste de la garantía de cumplimiento de contrato en proporción en que, o en la medida en que el contrato se va ajustando, estos 5% adicionales al que inicialmente hicimos, y cómo se van resolviendo los valores de los certificados de obra en función a si hay o no redeterminaciones y ajustes provisorios, y la aplicación sobre ello del fondo de reparo. Como decimos siempre, estamos con Cecilia a disposición para cualquier inquietud que pueda surgir a posteriori, y si no, vamos a seguir estando en contacto para dar continuidad al resto de las actividades prácticas.